Capítulo 58. Isao es una víctima. ¿Por qué se había vuelto así? Takezo e Hirano se lamentaron, pensando en cómo solo habían caminado por el suburbio a pesar de que habían pasado 2 días y 2 noches en su viaje. Mientras caminaban, se sentían como si estuvieran dentro de un bosque o un laberinto sin salida y con peligros mientras seguían encontrándose con esas cosas. Inicialmente, tenían algunos números, pero luego su número siguió disminuyendo y algunos de ellos murieron. La confianza que habían desaparecido, y lo que quedó fue solo terror. Peor aún, Takeshi se había escapado, dejándolos a los 3. No 2, sino 3 desde que encontraron a una pequeña que sus padres estaban dejando atrás. Cuando conocen a esta pequeña niña, mientras Takeshi les dice que podría resultarles difícil salvarla, Hirano y Takezo deciden salvarla. Aunque sabían que era peligroso, si se daban por vencidos, ¿cuál era el sentido de la lucha que tenían? Si fuera así, entonces bien podrían quedarse en la finca y vivir allí en paz. Por dentro, sintieron arrepentimiento, pero no podían hacer nada. Si había algo de lo que podían estar felices era el hecho de estar cerca de la finca Takagi. Mientras pudieran escapar de esas cosas, podrían salvarse regresando. Vamos, corre. No mires atrás. Apresúrate. Entonces, Hirano y Takezo corrieron rápidamente con una niña, Alice Maresato, que también vino con un perro. No importa lo rápidos que fueran, les era imposible huir de esas cosas. Ooni-chan. Guau. Guau. Alice y el perro estaban asustados. Sin embargo, Hirano y Takezo no estuvieron mucho mejor. Pensaron que todo había terminado y que estaban a punto de morir. Al mismo tiempo, cuando estaban a punto de morir, la idea de que Takashi huyera antes de que ellos cruzaran por sus mentes. Si me escapo, por 2. Ninguno de los dos se miró y mantuvo sus pensamientos sucios en sus mentes, pero no había escapatoria. No podían huir como Takashi, y no había ninguna posibilidad de que lo hicieran, especialmente cuando no tenían la suerte de un protagonista. Ellos nunca habían sido los protagonistas y su destino solo podía convertirse en esas cosas. No. No te acerques. Su resistencia fue inútil, pero cuando la desesperación estuvo a punto de tragarlos. Estallido. 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 Los jefes de esas cosas fueron aplastados uno por uno, especialmente los que estaban cerca, y supieron que habían sido salvados. Iinuma-kun. Por 2. Hirano y Takezo lloraron cuando vieron a Isao. Se sintieron tan felices que se les salieron los mocos y quisieron abrazarlo fuerte. En este punto, juraron que no causarían problemas y que serían obedientes a Isao. ¿Olvidaste lo que te dije? Tranquilizarse. No los atraigas. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Por 2. Hirano y Takezo rápidamente cerraron la boca y se taparon la boca con las manos. Alice y el perro no supieron cuando se quedaron callados, pero también cerraron la boca. Como era de esperar, esas cosas no se acercó a ellos, e incluso se alejaron tanto después de que Isao arrojó algo a lo lejos, causando un ruido y llamando su atención. Al ver esto, incluso si Alice era una niña pequeña, entendió por qué Isao les dijo a todos que se quedaran callados. Incluso abrazó a su perro con fuerza para que no hiciera ruido, y él también entendió el propósito de su amo, por lo que también se quedó callado. Por otro lado, Hirano y Takezo se quedaron en silencio con una expresión extraña, preguntándose por qué siempre gritaban como cerdos a punto de ser sacrificados cada vez que se encontraban con esas cosas. Sí, cuando comenzaron su viaje para recoger a sus familias, ya fueran Takeshi, Hirano, Takezo u otros que los habían seguido, habían estado gritando, chillando y haciendo mucho ruido al pensar en esas cosas. A diferencia de Isao y Saeko, que estaban callados, esto también les hizo preguntarse por qué hicieron esto. Francamente, después de abandonar la finca, parecía como si se hubieran olvidado de muchas cosas. ¿Fue por el pánico? Esta fue probablemente la única razón por la que sucedió esto. Si Isao supiera lo que estaban pensando, diría que eran puntos de experiencia para que el protagonista creciera. Era imposible que el protagonista creciera sin sacrificio. Muchos tuvieron que ser sacrificados si Takashi quería crecer, y luego tuvo que ver muchos muertos ante él. Hirano, Takezo y las personas que siguieron a Takashi eran esas personas.
Isao también fue parte de ellos antes, pero era diferente ya que parecía que había replicado el ADN de Takeshi, el cual consistía en la suerte de Takeshi como protagonista también. Cuando dos suertes chocaban, naturalmente, la más fuerte sería la ganadora. Isao, que tuvo la combinación de suerte y el destino de muchos después de replicar su ADN, naturalmente arruinó la suerte de Takeshi, provocando que el complot de Takeshi fuera así. Aún así, Takeshi era un buen objeto de observación para él, e Isao quería ver cuál sería el destino de Takeshi después de todo esto, por lo que estaba feliz de que Takeshi hubiera regresado. Sí, Takeshi podría haber causado muchos problemas, dejando morir a muchos e incluso perdiendo a su amigo de la infancia a quien amaba muchísimo. Aunque Isao le quitó la virginidad a ese amigo de la infancia, Takeshi todavía estaba vivo. Cuando muchos murieron, Takeshi todavía estaba vivo, como si el mundo no quisiera que muriera. Entonces, en ese momento, Isao se preguntó qué tipo de papel desempeñaba Takeshi y qué deseaba el mundo que este tipo hiciera. Estaba seguro de que sería interesante, y esa diversión definitivamente no tenía nada que ver con el hecho de que se preguntaba cómo sería la expresión de Takeshi cuando supiera que su amigo de la infancia estaba con él. Como buena persona, Isao no tenía tan mala afición. Aún así, después de salvar a Hirano, Takezo, Alice y un perro, Isao rápidamente se los llevó. Vamos. Volvamos. Sí. Por dos. Hirano y Takezo respondieron alegremente pero en voz baja. Alice y el perro también asintieron, sintiéndose felices con la oportunidad de seguir con vida un día más. Mientras tanto, Isao miró al perro que estaba al lado de Alice y se preguntó si debería visitar un zoológico antes de regresar a otro mundo. Aún así, con Isao y Saeko, aunque hubiera un enjambre a esas cosas, todo estaba en paz. Sin embargo, durante ese momento de paz, a veces ocurría un problema. Mientras Isao aplastaba pacíficamente las cabezas de aquellas cosas, Saeko se sintió emocionada y mojada cuando rompió la cabeza de esas cosas. La sensación de batalla y lucha fue asombrosa. Levantó la cabeza y su cuerpo se llenó de adrenalina, haciéndola sentir que podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, en ese momento de máxima felicidad, aparece un grupo de esas cosas. Apareció ante ella. Sin embargo, la espada de madera en su mano no podía moverse hacia un grupo de niños que se habían convertido en esas cosas. Frente a este grupo de niños, a diferencia de antes, se sintió asustada y odiada, disgustada consigo misma por emocionarse matando todas esas cosas. Sin embargo, cuando Saeko se quedaba en un lugar, esas cosas. Nunca pensé en parar, y estaban listos para saltar dentro de ella, convirtiéndola en esas cosas. Afortunadamente, Isao estaba allí y los destrozó a todos. Saeko-senpai. Él sostuvo su brazo mientras lo sacudía con fuerza, sintiéndose un poco molesto porque esta mujer le dijo que no sería una carga, pero ¿qué era esto? Sin embargo, Saeko no le respondió y simplemente bajó la cabeza. No tenía intención de moverse, como si estuviera dispuesta a dejar esas cosas. Muérdela. Isao se quedó sin palabras y la tomó en brazos, cargándola como a un bebé. Saeko se sobresaltó, pero Isao la ignoró y luego miró a Takezo e Hirano. La finca está cerca. Date prisa y ve allí. Yo me ocuparé de ellos. Ijinona-kun. Por dos. Los dos quedaron impactados por las palabras de Isao. Todos ustedes son una carga para mí. Date prisa y vete. Isao los ignoró y continuó peleando, lo que hizo que Takezo e Hirano lloraran, pero sabían que todos eran solo una carga para él, así que eligieron a Alice y al perro antes de huir hacia la finca. Si bien Alice y el perro querían decir algo, sabían que una voz atraería esas cosas. Y sabían que les era imposible expresar su gratitud y esperanza por la seguridad de este apuesto hermano mayor. Lamentablemente, mirando en dirección a Isao, solo pudieron mirar su espalda con nostalgia. Por otro lado, a Isao no le importaba a Alice ya que le gustaba más una mujer mayor. Aún así, se preguntó qué le pasaba a Saeko y pensó en regañarla primero antes de que regresaran. Sin embargo, Saeko, quien estaba siendo abrazada por Isao, pensó que alguien como ella no debería ser salvada y que ella no era digna de él, así que trató de luchar, tratando de dejar sus brazos. ¿Qué carajo estás haciendo? Isao preguntó enojado. Su voz era tranquila, pero la ira en su voz no se podía ocultar. Intentó ayudar, pero alguien solo quería perder el tiempo. Sin embargo, Saeko no le respondió y siguió luchando.
Aún enfrentando la fuerza de Isao, no pudo escapar y su cuerpo se presionó contra él con fuerza. Su respiración se aceleró y su rostro se puso rojo. Isao no podía ver su cara, pero si la veía, pensaba que era una pervertida. Sin embargo, para resolver a esta mujer problemática, entró en una de las casas aleatorias que sabía que no tenía gente dentro. Con su sentido del olfato y percepción, entró sin dudarlo y luego arrojó a Saeko al pasillo. ¿Quieres morir? Isao hizo esta pregunta con dureza. El dolor en su cuerpo por haber sido abrazada con fuerza y arrojada al suelo duro dejó a Saeko sobria. Lo siento. Sabía que tenía problemas con Isao y se disculpó. No estoy pidiendo disculpas. Te pregunto por qué actúas así tan de repente. ¿Tanto quieres morir? Sin embargo, Saeko no respondió a Isao y simplemente bajó la cabeza. Oye, respóndeme. Isao sabía que estaba siendo duro, pero ser gentil no resolvería el problema, especialmente cuando sentía que esta mujer quería morir. Si morían cuando ella era una extraña, entonces no le importaba, pero esta mujer le había hecho cosquillas en el corazón, y si moría, entonces le daría una pesadilla y un mal sabor de boca. Es más, aunque intentó suicidarse, no quería tirar de él y se había quedado callada, intentando lanzarse sola hacia esas cosas. Frente a una mujer así, ¿podría simplemente ignorarla y dejarla morir? De ninguna manera. Sin embargo, su silencio lo molestó aún más. Mírame. Esta vez, Isao preguntó con voz más suave. Saeko no le respondió y siguió bajando la cabeza, pero de repente, le sujetaron la barbilla, la levantó con fuerza y luego la besó. Sus ojos se abrieron y se sorprendió, pero la suavidad y calidez en sus labios eran reales. Él la besó y su primer beso desapareció, recibido por este joven. Aún así, Isao no la besó por mucho tiempo y rápidamente se separó cuando vio una reacción de ella. Finalmente muestras una reacción. Sin embargo, no sabía que su beso hizo que algo se rompiera en Saeko. Espera. Esta es la entrada. Sin embargo, como si estuviera poseída, Saeko lo ignoró e Isao fue atacado. Mientras suspiraba, Isao pensó que una buena persona siempre había sido una víctima. Capítulo 59. Sinvergüenza. Al abrir sus pesados párpados, Saeko se sintió somnolienta y agotada. Le dolía un poco el cuerpo y le temblaban las piernas, pero sabía que no podía quedarse más en esta cama. Sin embargo, cuando pensaba en cómo habían hecho el amor, su cuerpo se estremecía y su rostro se sonrojaba. Era su primera vez, pero se sentía tan bien. Sin embargo, Saeko sabía que esto debía detenerse ya que ella no era apta para él. Ella era una mujer tan despreciable y permanecer a su lado no le traería más que problemas. Ella tuvo que irse. Esto fue suficiente para ella. Entonces, cuando Isao dormía, Saeko levantó su cuerpo, pero de repente, la abrazaron. No hagas ninguna estupidez. ¿Te despertaste? Saeko se sobresaltó y apartó la mirada de él por lo culpable que se sentía, considerando todos los problemas que le había causado. ¿Me has atacado? Entonces no asumes la responsabilidad. Escoria. Era la primera vez que alguien se quedaba tan sin palabras. ¿Escoria? ¿Entonces qué era Isao? Aún. No soy digna de estar contigo, soy una mujer asquerosa. Cuando Saeko pensó en lo emocionada y mojada que se había puesto al romper esas cosas. Hasta la muerte, sintió un intenso disgusto hacia sí misma. ¿Cómo podría existir una mujer tan repugnante que podría quitarle la vida a otra tan fácilmente? Si eres una mujer repugnante, me acostaré contigo. No subestimes el gusto de mi mujer. Eres una mujer maravillosa. Créeme. Su voz era tranquilizadora y tranquila. A Saeko le encantó, más aún cuando pensó en lo intenso que era Isao cuando estaban en la cama. Eso es porque no sabes de mí. Bien, eso es cierto. Isao asintió. Díganme entonces, ¿qué es lo que les da tanto asco hacia ustedes mismos que quieren suicidarse? Saeko lo miró aturdida, pensando que Isao era tan diferente de otros hombres que conocía, pero ¿no era esa también la razón por la que lo amaba? Al mismo tiempo, se sintió un poco impotente porque se dio cuenta de que Isao no recordaba nada.
Aún así, sus sentimientos se contradijeron. Si bien no sentía que pudiera estar a su lado, tampoco quería perderlo, así que le contó cómo entendía su naturaleza, cómo le encantaba infligir dolor a los demás, luchar como una bestia e incluso disfrutando la sensación de destrozar esas cosas. Como un grupo de sacos de arena. Si todo eso no la convertía en una mujer tan repugnante, ¿qué era entonces? Soy una mujer asquerosa, ¿verdad? Sin embargo, Isao ni siquiera mostró mucho disgusto por su expresión. En cambio, mostró una sonrisa amable y dijo, si eres una mujer repugnante, ¿qué soy yo? Soy mucho peor que tú ya que no siento nada cuando destrozo esas cosas. Y hasta podía matar a aquellas personas que aún estaban vivas. Eso es diferente. Estás tratando de protegernos. No disfrutabas con esas actividades y te obligaron. Saeko lo refutó rotundamente. Isao podía parecer indiferente a todo, pero ella sabía que era el hombre más amable que jamás había existido. Aún así, esto también era una mala parte de ella, que esta gentileza no le permitía rechazar a otras chicas cuando hacían algún movimiento hacia él. Sin embargo, también se alegraba de que esta fuera su personalidad, ya que si él no fuera así, incluso sentiría lo maravilloso que era el sentimiento de ser abrazada por él. Sin embargo, aún así. Cuando Saeko no sintió que ella era lo suficientemente buena para él, Isao se rió entre dientes y preguntó, ¿incluso si soy así, puedes aceptarme? Sí. No hubo dudas en su respuesta. Yo soy el mismo. Incluso si eres así, puedo aceptarte. Además, ahora tenemos una solución a tu problema, ¿verdad? Si estás siendo malo, puedo ayudarte a castigarte. Sin vergüenza. Saeko se sonrojó y lo amonestó. Sí, ella había perdido su primera vez con él, pero eso no significaba que no pudiera avergonzarse por sus desvergonzadas palabras. Entonces, no te vayas. No vuelvas a pensar en hacer algo tan estúpido otra vez, pero si necesitas una razón para quedarte, úsame. Me entristece que te vayas, así que quédate. Isao besó su frente suavemente, haciéndola llorar. ¿Alguien como yo puede quedarse contigo? Por supuesto. Isa asintió. Si no crees que eres apto para estar a mi lado, entonces puedes convertirte en mi amante o en mi amante secreta. Para entonces, no tendrás que estar a mi lado. Pero tienes que esconderte. Esa no es una mala idea. Saeko sintió que ser su amante era mucho mejor, pensó, considerando su naturaleza. Solo bromeaba. Sin embargo, ese no parecía ser el caso. De todos modos, vive para mí. Eres tan egoísta. Tienes otras mujeres, pero todavía quieres que las tenga. Soy. Isao sonrió y dijo, te quiero, Saeko. Al ver su cálida sonrisa, Saeko no pudo controlar su emoción y lo abrazó con fuerza. Isao no dijo nada y solo le dio unas suaves palmaditas en la espalda, intentando calmarla. Mientras lo hacía, Saeko no pudo evitar pensar en el pasado cuando conoció a Isao. Sí, la escuela no fue el primer lugar donde lo conoció. En cambio, lo conoció cuando se dio cuenta de su naturaleza repugnante y se sintió feliz cuando infligió dolor a los demás. En ese momento, durante su época de escuela secundaria, casi fue violada por alguien, pero en lugar de entrar en pánico o llorar, dejó que el hombre se acercara y luego lo aplastó hasta que se le rompieron los huesos. Ver al hombre retorcerse como un gusano en la calle hirviente la hizo sentir mojada, pero también rápidamente le disgustó. En ese momento, Isao estaba allí y la ayudó. Sin embargo, parecía que se había olvidado de ella. Sin embargo, Saeko no podía olvidarse de él. Cuando ella estaba tan desesperada, él estaba allí y atormentó al hombre aún más, luego se la llegó. Todavía recordaba su expresión agotada, pero incluso si él estaba en ese estado, él le dijo las palabras más amables que necesitaba en ese momento y supo que se había enamorado de él. Aún así, sus mundos eran diferentes. Mientras ella estaba en la luz, su corazón era negro, pero mientras su alma era brillante, él vivía en la oscuridad. Sin embargo, incluso con tanta oscuridad, él era tan brillante que ella pensó que no era apta para él, por lo que incluso si lo veía con muchos otros, solo podía mirarlo con amargura desde la distancia. ¿Y ahora? Era diferente. Ahora, duerme y descansa. Al verlo dormir cómodamente, Saeko sonrió y luego tomó sus labios con suavidad. Te amo. Podría haberla olvidado, pero ella lo amaba muchísimo. Amante.
Probablemente así era como Saeko deseaba que fuera su relación, pero a Isao no le importaba ya que, al final, ella era su mujer, así que no importaba cuál fuera el nombre. Aún así, cuando llegó la mañana, los dos se bañaron juntos y luego ella le preparó el desayuno como una buena esposa. Incluso si acababa de perder su primera vez, todavía quería servirle. Isao no dijo mucho, pero esto también le hizo preguntarse sobre cierta posibilidad de su poder. Entre sus poderes, le era posible otorgarle a alguien un ADN lleno de talento. Si Isao quisiera, podría incluso otorgar el ADN de Doma a otros, dándoles una inmortalidad. Aún así, lo que quería expresar era que le era posible modificar el ADN de otros, por lo que en este caso, debería poder curar o mejorar la salud de alguien modificando su ADN, ¿verdad? Saeko estaba dolorida, pero si Isao modificara su ADN, ¿le habría sido posible curarla? Isao nunca lo intentó, pero en el futuro, podría intentarlo con el extraño para probar esta posibilidad. Después de todo, no quería utilizar a su amante como conejillo de indias. Al mismo tiempo, aunque tenía este poder, apenas lo usaba y principalmente lo usaba para modificar su ADN para controlar a aquellos cuyo ADN había absorbido. Sin embargo, en el futuro, podría usar esta habilidad, especialmente ahora que es inmortal, y no sería solitario seguir con vida solo en el futuro. Sin embargo, el futuro es el futuro, y ahora es ahora. Después de desayunar, regresaron a la finca Takagi, y cuando regresaron, había muchos que lo estaban esperando. Isao. Rei rápidamente saltó hacia él y lo abrazó con fuerza. Sin embargo, los demás, especialmente las chicas, tampoco perdieron y rápidamente lo abrazaron. Espera. ¿Qué estás haciendo? Rei entró en pánico cuando vio que los demás también se unieron. Él es mío. No te aproveches de él. Saeko miró la expresión de Isao y pareció disfrutar mucho de esta situación. Si bien se sentía impotente, también se unió de todos modos. Aún así, aunque todos estaban felices, también había algunos que no estaban contentos. Takashi estaba sorprendido, Hirano estaba amargado, pero Takezo estaba confundido. ¿Por qué estaba Noemi allí también? Sin embargo, Isao pensó que había llegado el momento de ir a otro mundo. Musan, espérame. Aún así, antes de eso, Isao decidió pasar algún tiempo con Rei y Kyoko ya que sabía que su viaje podría tomar un tiempo. Puede que el tiempo se detenga para ellos, pero definitivamente le tomó mucho tiempo regresar, así que disfrutemos el presente. Capítulo 60. Tía. Lo que seguía era Lemon, así que nos lo saltaremos. ¿Te acostaste con Busujima-senpai? Mientras Rei tenía sueño y quería dormir, especialmente cuando era tan reconfortante dormir a su lado, ella hizo esta pregunta mientras lo miraba amenazadoramente. Puede que sea sutil, pero podía ver lo diferente que era Saeko. A diferencia de ayer, Saeko estaba floreciendo como una hermosa flor. Es posible que otros no se den cuenta, pero Rei sabía la razón de esa mentira en Isao. También está Ayashi-sensei. Afortunadamente, los números no eran muchos, pero Rei estaría mintiendo si no estuviera herida y sintiera bastante resentimiento ya que este tipo realmente no podía controlar su lujuria. Por otro lado, al escuchar esta pregunta, Isao no pareció perder la compostura. En cambio, estaba tranquilo e incluso tuvo tiempo de observar su habitación, que estaba igual que siempre. A diferencia de los demás que tenían que compartir su habitación, él tenía su habitación sola y podía sentir el trato especial que recibía de la pareja Takagi. Si bien este tratamiento fue bueno, se sintió un poco incómodo ya que nunca había pensado acercarse a Saya, por lo que les dio muchos de los alimentos que recogió antes. Aún así, antes de eso, Isao miró a Rei, quien le preguntó con una expresión contundente. Me atacaron. Isao no mintió ya que realmente fue atacado por Saeko. Como era de esperar, esa perra. Rei sabía lo relajado que era Isao, y si era atacado por una mujer hermosa, no había manera de que pudiera rechazarlo. Si bien estaba enojada y molesta, no podía decir mucho ya que ella también hizo lo mismo que Saeko para seducirlo, y si lo culpaba, ¿no les daría a los demás la oportunidad de estar en su lugar? Entonces, en lugar de culpar a Isao, Rei culpó a Saeko, que era una rompehogares. Entonces, ¿por qué no te negaste? Aún así, Rei miró a Isao con ojos llorosos, usando las lágrimas de la mujer como arma para hacerlo sentir pena. No puedo. Isao negó con la cabeza. Ella es tan encantadora.
No puedo negarme. Infiel. ¿Cómo puedes decir algo tan descarado? Rei directamente se sentó a horcajadas sobre su cintura, tratando de castigarlo. Si sigues diciendo eso te dejaré, ¿sabes? ¿Me quieres dejar? Preguntó Isao con curiosidad. Si sigues haciendo eso. ¿Oh, con quién me dejarás? En lugar de tener miedo, Rei se quedó sin palabras cuando este chico sintió curiosidad, pero mientras pensaba profundamente, realmente no podía imaginarse dejando a este bastardo. Aún así, sería muy molesto si él mostrara una expresión engreída cuando supiera que ella no podía dejarlo. De todos modos, es posible que te deje con otro hombre, ¿verdad? Si hago eso, ¿qué harás tú? Después de hacer esa pregunta, Rei observó su expresión y pudo ver que Isao estaba pensando profundamente. Si haces eso, ¿qué tal si consigues un guardarropa grande? ¿Eh? ¿Por qué debería comprarme un armario grande? Rei estaba confundida. Cuando hagas eso, déjame echarte un vistazo. Pervertido. Rei lo regañó directamente sonrojándose y se aferró a él con fuerza. No, no te dejaré. No te entregaré a nadie. Solo puedes ser mío. Era imposible para ella dejarlo y no había manera de que estuviera con otro hombre. En cuanto a Takashi, ya había olvidado su infancia. Entonces, no te vayas. Mi mujer obedientemente. Isao le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Sintiendo su suave toque y sus palabras casuales que le decían que ella era suya, Rei ya se derritió y no quería levantarse de él. Al mismo tiempo, aunque muchos intentaron seducirlo, ella era su amante oficial. Mientras que otras solo podían esconderse y ser su amante, ella podía decir abiertamente que estaban saliendo. Con ese pensamiento, de alguna manera se sintió mejor y feliz, así que decidió recompensarlo. Lo que seguía era Lemon, así que nos lo saltaremos. Mirando a Rei, que estaba durmiendo en su cama, Isao se alejó después de besarla suavemente en la frente. Al ser besada, ella sonrió y se retorció levemente, deseando abrazarlo, pero él le dio una almohada ya que quería ir a visitar a Kyoko antes de emprender su viaje a otro mundo. Al mismo tiempo, Isao tuvo que decir que Rei era una buena chica a la que debían abrazar para siempre. Ella era valiente y valiente. Además, era bastante duradera, pero lo más importante era que era un poco estúpida, por lo que era divertido burlarse de ella. Bueno, los demás también fueron divertidos. Al salir de la habitación en silencio, Isao estaba listo para colarse en la habitación de Kyoko, pero se encontró con alguien inesperado. Isao-kun. Ah, tía. Isao se sorprendió cuando conoció a la madre de Rei, pero rápidamente saludó cortésmente a Kiriko. Al ver lo educado que era Isao, Kiriko se quedó sin palabras. Después de todo, aunque él parecía un chico alegre y educado, ella sabía que este chico era un chico malo. ¿Dónde está Rei? Oh, ella está en mi habitación. Ella está durmiendo ahora. ¿Eh? ¿Está durmiendo en tu habitación? Kiriko quedó estupefacta por lo abierto que era Isao. Bueno, ella no durmió anoche esperándome, ¿verdad? La dejo descansar en mi habitación. Dijo Isao sinceramente con una expresión gentil, mostrando la expresión de un hombre que se preocupa mucho por su mujer. Veo. Kiriko asintió y pensó que tal vez había entendido mal a Isao. Podía ver la preocupación de su hija anoche, y Rei no se había quedado dormida durante toda la noche esperando que él regresara, así que no era normal que Rei se sintiera aliviada cuando Isao regresó. Cuando Rei sintió alivio, todo el cansancio se apoderó de su cuerpo y se quedó dormida. Bueno, el lugar donde dormía su hija era un poco inapropiado, pero estaba bastante bien ya que Isao y Rei estaban saliendo de todos modos. Aún así, esto la alivió, pero también la preocupó porque le hizo pensar en su marido. ¿Quieres que busque al tío? Dijo Isao de repente. ¿Eh? Kiriko se sorprendió antes de negar con la cabeza. Has estado trabajando muy duro. No necesitas preocuparte por mi marido. Incluso si ella lo dijera, sus ojos lo decían todo. Estará bien. Si el padre de Rei es como tú y Rei me dijeron, entonces estoy seguro de que todavía está en algún lugar ayudando a la gente. Gracias. Kiriko sonrió suavemente al sentirse satisfecha con el novio de su hija y sentía que él podría convertirse en un buen yerno. En cambio, estoy preocupado por ti. Si necesitas que alguien te consuele, ven a mí, ¿vale?
A diferencia de ella, que era adulta, Isao todavía era un hombre joven, por lo que sentía que se estaba forzando, especialmente cuando todos confiaban en él. Inconscientemente, lo abrazó con fuerza, dándole palmaditas en la espalda y tratando de consolarlo, pero esto hizo que Isao doblara su cintura mientras bajaba aún más su cuerpo como si intentara ocultar algo. ¿Qué ocurre? Ah. Kiriko estaba confundida por sus acciones, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se sonrojó. Lo siento, tía. Eres tan encantadora, después de todo. Caray. No deberías decirle eso a alguien que puede ser tu madre, ¿vale? Kiriko lo reprendió ligeramente, pero estaría mintiendo si no estuviera contenta con sus elogios. Sin embargo, al mirar su tienda de campaña que era prominente, se quedó un poco aturdida, preguntándose si su hija había sido empujada por algo tan grande. De repente, los dos se quedaron en silencio y había una atmósfera ambigua entre ellos. Entonces, me iré primero. Lo siento. Isao decidió disculparse porque tenía miedo de cometer un error. No, está bien. Aún así, Kiriko no soltó su abrazo y, de alguna manera, su mano era un poco traviesa, tocando ligeramente. Isao no se movió y tragó saliva. ¿Debería intentarlo? Había posibilidades de éxito, y sus posibilidades no eran cero, pero eran todo o nada. Si fracasaba, entonces su relación con sus suegros sería mala, pero si tenía éxito, obtendría una felicidad ilimitada. Sin embargo, esta acción convertiría a Isao nuevamente en un chico malo. Isao esperaba convertirse en una buena persona, pero ¿por qué siempre había sido así? Lo siento, pero, supongo, no soy tan fuerte como pensaba, Isao-kun. Aún así, mientras Kiriko se disculpaba, mostrando su arrepentimiento por su acción, Isao no dudó más y la abrazó con fuerza. Yo Isao-kun. Lo siento, pero parece que no puedo controlarme, tía. Kiriko, que se arrepintió de su acción, se sorprendió por su audaz acción, pero no se movió. Ah, no es bueno. Eres el novio de mi hija. Tía, por favor. Al observar su expresión, Kiriko luchó por un momento, mordiéndose el labio inferior y luego dijo. Ese es solo mi mano. Solo usaré mi mano. No más que eso, ¿vale? Al escuchar esas palabras, Isao no dudó más. La llevó a la habitación vacía cercana y usó su habilidad para eliminar todos los obstáculos ya que su esfuerzo le trajo un gran éxito. Sin embargo, lo que no sabía era que alguien se acercó. ¿O sabía que dejó que su persona se acercara? De cualquier manera, Isao decidió quedarse en este mundo un poco más ya que todavía había muchas mujeres que necesitaban su consuelo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Yamil Beliz, El Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, y Gerloy Arimen. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.